¿Listo? Ya, mira, vamos a resolver ahora sí el problema de la uni del 2004-2 de física que te dice cuatro cargas puntuales iguales de masa m y carga q están sostenidas en los extremos de cuatro cuerdas de masa apreciable e igual longitud fijas en un mismo punto en equilibrio. En equilibrio, las cargas se ubican en los vértices de un cuadrado horizontal del lado L. Como se ve en la figura, determina el ángulo que cada cuerda hace con la vertical. ¿Listo? Te está pidiendo el ángulo alfa. Y así acá es una figura tridimensional. Es una figura de tres dimensiones. ¿Qué quiere decir tres dimensiones? Que está presente el eje Z, el eje Y y el eje X, ¿ya? Ya, no podemos hablar de la cuarta dimensión porque no se sabe. ¿Listo? Vamos a ver si acá es una figura tridimensional. Y entonces lo que vamos a hacer es trabajar en dos planos, ya trabajando en el eje YZ y luego en el eje XY. Primero en el eje YZ, ¿ya? Vamos a trabajarlo. Entonces en el plano, en el plano YZ, ¿no? En el plano YZ obtendríamos esta figura. ¿Listo? Que viene a ser el ángulo, la cuerda, y hacia acá es el punto fijo, ¿no? El de acá es una proyección nomás. ¿Listo? Es una proyección. Actúa la tensión. La tensión tiene un efecto bidireccional, sino que respecto a la esfera solamente actúa de esta forma. Ya, pero siempre una cuerda tiene un efecto bidireccional. Pero analizándolo de acuerdo a la esfera, tendría así. De esa forma actuaría la tensión. Te dice de masa m. Del centro del cuerpo actúa el peso, la masa por la gravedad. ¿Ya? Ahora lo que nos tocaría es hacer una descomposición rectangular. Vamos a descomponer rectangularmente la tensión, como nos dice en equilibrio, para poder igualar fuerzas, ¿no? Porque la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero cuando es equilibrio. Entonces vamos a hacer una descomposición rectangular a la tensión. Ya, este alfa viene para acá. Acá también descomponemos de tal manera que sea ortogonal al otro, a este vector. Entonces acá sería 90 menos alfa. Listo, pero no nos interesa ese. Así que lo borramos. Ya, si nosotros esquematizamos lo que estamos haciendo acá, tendríamos la tensión, el vector tensión, obtendríamos este de acá, lo ponemos acá, listo, y el de acá, esta flecha, se forma un triángulo rectángulo, ¿ya? El alfa es acá. Si esta es tensión, ¿cómo relacionamos entonces el cateto adyacente y también acá una relación también que tenga el cateto opuesto? ¿Listo? Y entonces el de acá sería t coseno de alfa. El de acá sería t seno de alfa. Porque tú sabes que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente del ángulo entre la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente del ángulo? Sería t por el coseno del ángulo. T por el coseno del ángulo entre la hipotenusa. T. Simplificando te sale coseno de alfa. Llegamos a lo definido anteriormente. Igualito el seno. Tú sabes que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa del ángulo.
¿Quién es el cateto opuesto? Tensión seno del ángulo entre la hipotenusa T. Simplificando, te queda seno del ángulo. Llegamos a lo definido anteriormente. Listo, entonces ahí sería la relación. Entonces, el que está al costado del ángulo sería T por el coseno de alfa. Y el que está al frente sería T por el seno de alfa. Ahora sí vamos a igualar fuerzas. Fuerzas que van para arriba. Vamos a poner acá ya. Fuerza sumatoria de fuerzas que van para arriba es igual a la sumatoria de las fuerzas que van para abajo. ¿Por qué se cumple esto? Por la condición de equilibrio. Te dice en equilibrio. Entonces, fuerza que va para arriba sería T coseno de alfa. Va a ser igual a las fuerzas que van para abajo, el peso, masa por gravedad. Y te das cuenta que despejando la tensión te queda mg entre el coseno del ángulo. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya, entonces, ya, esta es una relación que tuvimos trabajando en el plano YZ. Esto lo vamos a poner por acá. Lo ponemos, vamos por allá por acá. ¿Listo? Una relación que lo vamos a usar. Entonces ahora, trabajando en el plano XY ahora. En el plano XY tenemos al cuadrado del lado L. ¿Listo? En el plano XY van a actuar las fuerzas electrostáticas entre las esferas. Como te dice carga Q, te dice simplemente carga Q, entonces positivo. Carga Q positivo, positivo, positivo. Todas iguales, de la misma carga. Carga Q, listo. Para eso vamos a repasar por acá que dice, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes cargas que son de la misma, del mismo signo, cuando tienes esferas que tienen el mismo signo de carga, entonces va a ser fuerza eléctrica pero de repulsión, ¿listo? Del mismo signo, o sea, si es que es positivo, positivo, fuerza eléctrica de repulsión. Si es que es negativo, negativo, fuerza eléctrica también de repulsión. Pero si es que es complementario, positivo, negativo, entonces va a ser fuerza eléctrica de atracción. Y la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia de separación entre las esferas elevado al cuadrado, donde tu constante es igual a 9 por 10 a la 9. ¿Listo? Ya. Ahora vamos a trabajar en el plano XY. Entonces, como son positivas todas, positivo, va a haber fuerza de repulsión, ¿sí o no? Nos basta, no hemos dicho al inicio, ya, pero ya vamos a decirlo ahorita, ¿ya? Me olvidé de decirlo. No, siempre, no hace falta analizar todas las esferas, basta con una esfera, con analizar simplemente una esfera ya tenemos, ya vamos a tener la solución del problema, ¿ya? Estamos analizando esta esfera, mira. Listo, acá va a actuar la tensión que actúa acá esta tensión, ¿listo? Ya, pero vamos acá primero. Entonces, que actúa acá esta con esta esfera va a tener fuerza de repulsión, ¿listo? Fuerza eléctrica de repulsión, fuerza eléctrica, ¿listo? El que tiene esta con esta también hay otra fuerza eléctrica 2 hay que ponerlo. Y el que tiene esta con esta también viene a ser fuerza eléctrica. También va a ser lo mismo porque depende de la longitud, mira. Es longitud L, longitud L. Sino que acá cambia ya porque acá ya no sería L, sino que esta distancia de separación más bien vendría a ser L raíz de 2. ¿Listo? Acá hay fuerza eléctrica. Pero no me importa esta esfera. Estamos utilizando con el solo una sola esfera ya el problema sale. Entonces la distancia de separación que actúa acá vendría a ser L raíz de 2. ¿Ya?
la distancia de separación que tienen estas esferas, y las que tienen acá sería solamente CL, L, todos como tienen la misma distancia, sabes que depende de la distancia de separación, ¿sí o no? Porque ya, entonces acá operando sería la constante, la carga 1 por la carga 2, pero son iguales, entonces sería carga Q por la carga Q, entonces sería Q al cuadrado entre distancia de separación L al cuadrado. Acá igual, acá es lo mismo, porque sería la constante, también las cargas son iguales, carga al cuadrado, distancia de separación L al cuadrado. Acá cambia, ¿por qué? Porque acá sería constante, las cargas igual son iguales, pero la distancia ya no, ya la distancia es L raíz de 2 elevado al cuadrado sería. ¿Listo? Ya, fuerza eléctrica vendría a ser igual a K Q al cuadrado entre L raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿ya? Si se nota, parece la letra muy pequeña. Sí, sí se nota. Entonces te das cuenta que es igual constante Q al cuadrado entre 2L cuadrado, ¿ya? Entre 2L al cuadrado. Ya. En el plano XY actúan esas fuerzas, pero no te olvides de algo más. No te olvides que también nosotros hemos descomponido la tensión, ¿sí o no? Esta es la tensión T nomás. Esta tensión, ¿listo? Pero al hacer esta descomposición, por ejemplo, para acá sería tensión por el coseno del ángulo. Y acá también, mira, acá es el centrito, el centro del cuadrado. Y acá también, mira, sería descomponiendo. ¿Listo? Esta descomposición era tensión por el seno del ángulo. Para acá venía el ángulo otra vez, porque estamos trabajando acá este planito, ¿ya? Este plano. ¿Listo? Entonces acá también actúa payaso, ¿no? La tensión sería la tensión, actúa la tensión, el seno de alfa. Este es un cuadrado de ángulo 45 grados. ¿Por qué la diagonal? Entonces acá también 45 grados y así. Ya ese 45 también se expresa acá, mira, porque ese ángulo, porque estos están en la misma línea, ¿ya? Entonces acá estas fuerzas están en la misma línea. Esta fuerza de acá está en la misma línea que es que el lado del cuadrado. El de acá también va a actuar en la misma línea. También va a ser, esta fuerza eléctrica 2 también va a estar en la misma línea del cuadrado. Listo, entonces por ejemplo acá sería también 45 grados. Acá también 45 grados. Listo. Ya, como tienes, mira, tenemos la esferita acá. Tenemos el T, seno, el ángulo alfa. Acá tenemos la fuerza eléctrica. Acá tenemos la fuerza eléctrica, que es la fuerza eléctrica 2, ¿no? Fuerza eléctrica 2. Y acá tenemos, vamos a hacer otro color. Sí, vamos a hacer otro color. Ya, espera, tengo que cambiar esto. Tienes la fuerza eléctrica 2. Acá también tienes la fuerza eléctrica 2. Acá tienes la fuerza eléctrica. De estas fuerzas, no, con este color no. De estas fuerzas, la fuerza eléctrica 2 y la fuerza eléctrica 2, que están bajo un ángulo acá, que forman, ¿no?, con este 45 grados, su resultante va a tener la forma de fuerza eléctrica 2 raíz de 2.
vendría a ser un cuadrado. Se forma un cuadrado acá y acá está. Imaginemos en esta línea está la fuerza eléctrica 2, ¿no? Y acá tienes, por ejemplo, A, tienes A. ¿Ya? Y ahí en la misma línea también va a estar el A raíz de 2, ¿sí o no? ¿Cómo explico esto? Tienes el cuadrado, tienes un vector A, ponle, es un cuadrado, el otro sería el otro vector A. Ya te olvidas del otro, pero o si no, vamos a proyectar lo que sea más largo, ¿ya? O más largo, ¿ya? Más largo. Y ahí este que sea un vector B, viene a ser este. Vamos a tomar como ejemplo, sería un vector B. ¿Listo? O no, bueno, no hay que trabajarlo sino luego ya. Entonces, si tienes vector A, y acá hay 45 grados, sabe la razón que vendría a ser el A raíz de 2. ¿Listo? Entonces, de acá nomás, de esos dos viene a salirte una resultante. También es paralela a la fuerza eléctrica 2. ¿Listo? Vendría a ser la fuerza eléctrica resultante, fuerza eléctrica 2 resultante, ¿eh? Que vendría a ser igual a F2 raíz de 2. ¿Listo? Entonces, ya, vamos a ver acá. Ya, nos olvidamos de esto ya. Ahora sí nos olvidamos de esto. Es decir, acá nos olvidamos. ¿Listo? Nos olvidamos porque ya descomponimos. Ya descargamos la resultante, mejor dicho. Entonces vamos a trabajar solamente ahí, en esa línea. ¿Listo? Fuerza eléctrica 2 resultante. Entonces vamos a igualar, ¿ya? Ahora vamos a decir la sumatoria de fuerzas que van así va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que van a ir así. Entonces, fuerzas que van así vendría a ser la tensión por el seno del ángulo alfa, que viene a ser igual a la fuerza eléctrica 2 resultante, que vendría a ser igual a K Q cuadrado entre L cuadrado multiplicado por la raíz de 2, más la fuerza eléctrica, esta que viene a ser igual a la constante Q al cuadrado entre 2L cuadrado. Entonces, factorizando acá, vamos a reemplazar de una vez, ¿ya? Por acá, tensión, que vendría a ser mg. Tensión es mg entre el coseno del ángulo alfa. ¿Sí se ve por esa parte? Sí, sí se observa. Mg coseno, ya estamos reemplazando tensión acá multiplicado por el seno, viene a ser igual. Factorizamos K, Q al cuadrado, L cuadrado. ¿Listo? Nos quedaría a raíz de 2 más un medio. ¿Ya? Ahora vamos a llevarlo, por ejemplo, acá vamos a poner un y, ¿ya? Entonces ponemos por acá continuando y. Continuando ecuación y. ¿Qué dices? Mg, ya, Mg normal, déjalo ahí. Mg, seno entre coseno, tangente del ángulo, viene a ser igual al Q, K cuadrado, entre el L cuadrado, pasa a multiplicar, sería 2 raíz de 2 más 1, entre 2.
Entonces dirías acá que la tangente del ángulo viene a ser igual. Sabemos que raíz de 2 es igual a 1,41. Entonces sería 2,82 más 1, 3,82, ¿no? Entonces acá dices tangente del ángulo alfa es igual a la constante q al cuadrado por 3,82 entre 2 entre mg L al cuadrado entre mg al cuadrado. Y ahora vamos a ir borrando para tener espacio por acá. Y ahora sí, los que nos piden es el ángulo alfa. ¿Listo? Si tenemos que el seno de un ángulo θ es igual, con otro color, ¿ya? Si tenemos que el seno de un ángulo θ es igual a 4 séptimos, ya, entonces el ángulo θ se viene a expresar como el arco de la razón trigonométrica, que es el seno de la expresión 4 séptimos. ¿Listo? Si tuviéramos que el coseno o la secante, ¿ya? La secante de gamma viene a ser igual 8 tercios, ya. Entonces el gamma viene a ser igual al arco secante de los 8 tercios. ¿Listo? Vamos a operar por acá todavía. 3,82. El 3,82 es igual a 382 entre 100. Nos vamos a olvidar del 100 por un momento y dividimos normalmente. 382 entre 2 viene a ser igual a 191, ¿no? Entonces, agregando el 100 ahora sería 1,91. Entonces, la tangente de tu ángulo alfa viene a ser igual al k al cuadrado mg al cuadrado multiplicado por 1,91. Y ahora sí usamos que el ángulo alfa viene a ser igual al arco tangente, viene a ser igual al arco tangente de la expresión. ¿Listo? De la expresión k al cuadrado mg L al cuadrado multiplicado por 1,91. ¿Listo? Por 1,91. Y la alternativa te da así, que es la D, ¿ya? Te dice la D así, te dice arco tangente, te da arco tangente de 1,91 kq cuadrado dividido mg L al cuadrado, y esa sería la clave. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿En qué nivel lo ves el problemita? Ya a nivel avanzado. Sí, el tema no es que sea así difícil, sino que no es difícil, sino que es un poco largo porque sí tiene hartos pasos, ¿sí o no? Sí. Sí, tiene hartos pasos, la verdad. Porque ahí es lo que yo veo, que abarca trigonometría, geometría
y, y un poco de álgebra, todo aquello, pues, sobre las ecuaciones, todo eso. Es todo en uno. Todo en uno. Lo que sí, acá tu trigonometría, ¿sí o no? Trigonometría, Sí. también tu geometría, también Ujú. porque sabes que este ángulo pasa, que este ángulo, Sí. Ese del serrucho. o la Z creo que le llaman. Ajá, la Z, una de las dos, sí. ¿Qué más? Álgebra también, pero no. Y acá tus divisiones, todo. Eh, la realización, eso. Radicación, eso, todo eso. Ah, Ujú.